Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 1 de julio de 2016. En Colombia, un nuevo anuncio de Pacific en el que confirmaba que la Corte Superior de Justicia de Ontario, donde se está llevando a cabo todo este proceso de reestructuración desde el punto de vista legal, había autorizado la erradicación del plan bajo el cual pues se va a hacer toda esta transacción o esta transformación de la compañía. Hay dos fechas interesantes. La primera de ellas es que se fijó el próximo 17 de agosto como la fecha en que se va a hacer una asamblea de acreedores. Mucho cuidado que aquí no estamos hablando de inversionistas ni de accionistas, sino de acreedores de manera específica, en la que se va a votar si se aprueba o no este plan de reestructuración. Sin embargo, pues las reglas para aprobación son solamente que 2/3 partes de los acreedores estén de acuerdo con la misma, y como ha mencionado Pacific Rubiales en sus comunicaciones, bueno, Pacific Exploration and Production Corporation en sus comunicaciones, estableciendo que el 78.9% de los acreedores están a favor de este plan de reestructuración, con lo cual pues se tendría aprobación por parte de ellos. Posteriormente, una semana después, la Corte Superior de Ontario entonces va a hacer una audiencia en la que aprobará o no este plan de reestructuración. Recuerden que estamos hablando básicamente de que son los acreedores los que están liderando esto y no los accionistas. Por lo tanto, los de accionistas no van a tener derecho a voto en estas asambleas. Con relación también a temas corporativos, Fitch Ratings anunció que mantenía la máxima calificación para el Distrito de Bogotá en atención a que hay un cupo global de emisión de títulos equivalente a 2 billones de pesos, los cuales van a ser utilizados para el financiamiento del plan de desarrollo. Esto está pues obviamente a la expectativa de que sean emitidos en el mercado. Y desde el lado macro, pues el día de ayer anunció el DANE un descenso en la tasa de desempleo, lo cual fue un buen dato desde el lado económico, pero desde el lado sectorial, aparentemente ese paro camionero que lleva más de un mes está afectando a algunos sectores industriales. Se habla que hay bloqueos en la vía Sogamoso y básicamente acá pues hay algunas plantas como la de Paz del Río y una planta en Sogamoso de Cementos Argos que puede estar siendo afectada. Con relación a América Latina, interesante en Brasil, uno de los últimos allanamientos que se están haciendo. Recuerden que se espera que el proceso de investigación de corrupción de Petrobras finalice en diciembre del 2016. Vamos a ver si se cumple esta fecha. En este allanamiento, la policía fue a las oficinas de JBS, que es el mayor empacador de carne del mundo, pues para continuar recabando información adicional y tener pues evidencia en contra de esos inculpados, mayoritariamente empresarios destacados y políticos en Brasil. En México, el día de ayer, el Banco Central decidió incrementar su tasa de referencia en 50 puntos básicos, pasándola del 3.75 al 4.25 como un mecanismo de contención ante expectativas inflacionarias y también un mecanismo de contener una posible transmisión de inflación de productos importados a la inflación local. De todas maneras, recuerden que México, la inflación se ha mantenido por debajo del 3%, y que pues básicamente todavía esos temores que se han mencionado desde el segundo semestre del 2015 no se han materializado aún. De todas maneras, el Banco Central de México ha reaccionado de manera preventiva ante cualquier posible brote en este indicador. Con relación a América Latina, también ayer el gobierno argentino emitió 2 títulos a 12 y 20 años por un monto total de 2.75 billones de dólares. Recibió demandas por casi 7 billones de dólares. Las tasas de colocación de esos títulos fueron 6.625 para el bono a 12 años y de 7.1225 para bonos a 20 años. Ambas tasas de colocación estuvieron en la parte baja del rango estimado. En relación a Perú, la inflación descendió del 3.54 al 3.34%. Recuerden que este país pues también había incumplido durante el año 2015 la meta de inflación, pero ya este año 2016 se está encaminando a la misma. Recuerden que Perú es la economía de América Latina con la meta de inflación más exigente, que está del 1 al 3%, con punto medio en el 2%, y las expectativas para cierre de este año es que se cumpla con la meta de inflación, que cierre en el año alrededor del 2.9%, y es la razón por la cual el Banco Central ha dejado de incrementar la tasa de referencia ya por 3 meses consecutivos. Desde el lado económico se tuvo un anuncio
favorable y fue el crecimiento de la producción minera en mayo de 2016 frente al mayo de 2015, equivalente a un 33%. Es el mayor ascenso de este sector en los últimos 14 años. En los Estados Unidos, Standard & Poor's decidió ratificar la calificación en AA+, con perspectiva estable. Recuerden que desde hace ya varios años Estados Unidos perdió la máxima calificación para Standard & Poor's. La calificadora advirtió todavía del alto nivel de endeudamiento. De todas maneras mantuvo la perspectiva estable porque el nivel de crecimiento de la economía estadounidense pues es robusto en términos relativos. Relativos es básicamente en comparación con otras zonas desarrolladas. Y en Europa, Standard & Poor's también anunció la reducción de la calificación de la Unión Europea de AA+ a AA por deterioro en la percepción de cohesión del grupo económico. Esto básicamente es una de las consecuencias del referendo que se realizó el jueves pasado por parte del Reino Unido. Con relación también pues a esos temas, el importante inversionista George Soros afirmó ante el Parlamento Europeo que el evento de Brexit está desencadenando una crisis financiera similar a la del 2007-2008. Dice que antes de este referendo pues ya se estaba encaminando los mercados en cámara lenta a un escenario bien negativo, pero que este evento del Brexit va a acelerar las tendencias deflacionarias. Recuerden todo lo que hemos hablado sobre la falta de efectividad de las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales con tasas de interés negativas en algunos casos. De todas maneras, de manera paralela, el Instituto Internacional de Finanzas considera que este evento de Brexit parece que todavía no ha tenido un efecto inmediato en los flujos de inversión hacia los mercados emergentes. De la mano de este tema del Brexit, el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, propuso que se celebre un referendo para decidir si el país se debe mantener o no en la Unión Europea y también en la OTAN. Aunque el presidente checo es de la facción que apoya la permanencia de este país en la Unión Europea, pues aparentemente está utilizando este tema del referendo como un factor político. De acuerdo a las reglas de este país, el presidente no puede convocar de manera unilateral este referendo, tendría que hacerse una reforma constitucional, por lo que pues parece más un tema de amenaza política que un tema de amenaza cierta sobre la Unión Europea en este momento. Desde el lado económico, el PMI manufacturero en el Reino Unido registró una mejora en el mes de junio. Sin embargo, este sondeo se hizo previo a la fecha del referendo, por lo que probablemente este indicador se va a deteriorar próximamente. Y el director del Banco Central de Inglaterra el día de ayer, en una rueda de prensa, confirmó lo que estaban especulando los analistas desde el viernes pasado, y era que la entidad va a hacer nuevas medidas de impulso monetario. Aparentemente esto estaría ocurriendo ya en el mes de agosto, con una posible reducción de la tasa de referencia por parte del Banco Central de Inglaterra, que actualmente la tiene en el 0.5. Los analistas consideran que va a haber una reducción del 0.5 al 0.25 en agosto y del 0.25 al 0% en noviembre de este año. Y esto pues ha generado algo de impulso en los mercados accionarios de este país. En Japón, la confianza manufacturera se mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo. Este sondeo también se realizó antes de ese referendo en el Reino Unido. Recientemente, recuerden, se conoció que la producción industrial en Japón se había contraído el 2.3% para el mes de mayo. Era uno de los mayores caídas que se habían tenido recientemente, y el nivel de producción de la industria japonesa está en mínimos para los últimos 3 años. También hoy se conoció en la madrugada que la inflación al consumidor estaba registrando lectura negativa para los últimos 12 meses, para el acumulado 12 meses, también al cierre de mayo, equivalente a un 0.4%, es decir, nuevamente en terreno deflacionario, mostrando pues obviamente la falta de efectividad de todas esas políticas que han venido implementando en este país. Sin duda los analistas están hoy especulando que el Banco Central de Japón va a tener que hacer pues va a tener que implementar nuevos estímulos monetarios, pero como ya ustedes nos han venido escuchando reiterativamente, hay una alta desconfianza sobre la efectividad de las políticas monetarias que se están implementando actualmente. Con relación a China, el PMI manufacturero señaló también un estancamiento de este sector para junio de 2016 con una lectura de 50 puntos. Sin embargo, un indicador que se hace en conjunto entre Markit
y la agencia Caixin en China mostró que la contracción de este sector se mantiene ya por 16 meses consecutivos. La lectura del mes de junio de este indicador alternativo es de 48.6. La parte positiva en China tiene que ver con el sector servicios, que se aceleró del 53.1 al 53.7. Entonces ya los datos que se han publicado el día de hoy en el mundo básicamente tienen que ver con PMIs en Europa, en Japón, en China. Estamos a la expectativa de lo que venga del PMI en Estados Unidos, donde mencionábamos el día de ayer se esperaba estabilidad, así como en el indicador ISM manufacturero, que es el indicador más conocido del sector manufacturero para los Estados Unidos. Recuerden que el PMI es un movimiento internacional y básicamente estos PMI lo que están buscando es una metodología comparable entre todos los países. Con relación a Europa, se conoce que la tasa de desempleo se ha mantenido inalterada, o más bien alineada con las expectativas de 10.2 a 10.1, no hubo sorpresas, y también lo que mencionábamos sobre el PMI manufacturero jalonado básicamente para lo que es Alemania, que ha sido el país que sin duda pues mantiene las expectativas favorables a futuro. Con relación pues a Colombia, como mencionamos ayer, la tasa de desempleo por debajo de lo esperado, mostrando un escenario relativamente optimista. Ustedes están viendo acá el mapa accionario, donde vemos una tendencia relativamente positiva en el primer día del segundo semestre del año 2016. Recuerden que ayer, última jornada del primer semestre, estuvo relativamente estable. Con relación a lo que se ha venido especulando, algunos analistas consideran que ese arranque positivo de este semestre tiene que ver con las declaraciones del director del Banco Central de Inglaterra, donde se mostraba inclinado a anunciar nuevas medidas de estímulo monetario, pero como ustedes ya nos han escuchado en reiteradas ocasiones, la efectividad de esas políticas monetarias expansivas parece que están llegando a un límite. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Los mercados hoy están concentrados en la renta fija. Los bonos de 10 años se están valorando más de 10 puntos, los de 30 años están valorando más de 10 puntos básicos, un movimiento que es históricamente, que nunca se había visto realmente. Y entonces ahora lo que se están preguntando los diferentes operadores, ustedes ven en esta gráfica inferior, este rally tan absurdo que han venido presentando todos los bonos a nivel global. Las tasas de los bonos de Alemania se están transando por debajo del menos 0.12% y pues ustedes pueden observar también aquí en la gráfica los bonos del Reino Unido ya se están transando esta mañana sobre el 0.83% cuando la jornada anterior se ubicaban cerca del 1.40%. Esta fuerte valorización pues está animada después de que la primer ministra de Alemania, la señora Merkel, avisara en el entorno del foro del Banco Central Europeo durante esta semana que tomarían todas las medidas necesarias para inyectar liquidez al mercado. Y entonces está especulando durante esta madrugada de un anuncio probable de una nueva medida de QE que inyectaría pues muy fuerte liquidez a todo el mercado a nivel global. Las acciones pues se mantienen relativamente estables. Realmente los futuros del Standard & Poor's prevén que muy seguramente va a ser difícil romper la zona de los 2100, una zona que ustedes saben tradicionalmente ha sido atacada. Pero lo que sí es cierto es que se reingresa a este canal de largo plazo y entonces aquí esta zona de 2040, 2050 puntos se consolida como una zona de soporte para el corto plazo y entonces esperaríamos que el índice Standard & Poor's estuviera rotando o operando sobre este rango 2040 a 2100, 2120 puntos para las próximas jornadas. Algo que sí hemos visto es que el índice colombiano pues no ha repuntado tan fuerte como el resto de índices. Realmente la calma de los operadores y algo que llama la atención, el volumen muy bajo de operaciones, pues ha llevado a una pausa y consolidación de esta zona de 1.300 puntos como una zona de soporte en el mediano y largo plazo. Bien interesante observar esto porque si fuera consolidado, entonces ustedes ven aquí más adelante un potencial valorización o una potencial valorización que podría ser animada por estas fuertes medidas que están tomando los bancos centrales, lo cual debería generarle algo de tranquilidad al mercado. Bien importante para los especuladores, pues mantenerse muy atentos porque la volatilidad intradiaria sobre todo va a continuar. Casos puntuales,
Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver la acción de Canacol y si observan en la gráfica pueden ver esa fuerte volatilidad que ha presentado esta acción o los gaps que ha presentado la acción durante las últimas jornadas. Sin embargo, aquí interesante destacar que se encuentra sobre una zona de soporte de 9.500 puntos, 9.500 a 9.800 puntos, y entonces si llegara a presentarse alguna consolidación en la parte inferior, sí hay que tener cautela, obviamente, para las posiciones estructurales. Los especuladores, como siempre, pues aprovechar esta zona de 9.500, 9.800 para tomar algo de posiciones largas, respetando los stop loss y obviamente siguiendo el movimiento de el mercado de crudo. La zona de utilidades para esos especuladores, les recordamos aquí sobre la zona de 10.000 sobre la zona, perdón, de 10.000 o por encima de 10.500 hasta los 11.000 pesos, zona tradicional de toma de utilidades. La acción que más se valorizó ayer fue Bolsa de Valores de Colombia, 1.70%. Simplemente quiero destacar que esta acción tradicionalmente pues no tiene una volatilidad alta, 17.50 a 19 pesos. Como ustedes ven, estamos en la mitad de esa zona de alta volatilidad. Simplemente ya como es tradicional sobre esta acción, aquí no esperaríamos un potencial de valorización por encima de los 19, entonces simplemente recordarles ese rango 17.50 a 19 donde se podrían presentar algunas oportunidades puntuales. Sí, claro, yo lo puse. Si quieres ven inicio y lo digo así, con esto nomás. Buenos días para todos. En anuncios para la jornada del día de hoy, simplemente tener en cuenta aquí que Grupo Sura ha mencionado el perfeccionamiento de las adquisiciones de todas las operaciones de RCA en América Latina. Mencionarles acá simplemente recordarles lo que nos trae de pronto esta consolidación para lo que es Grupo Sura. Prácticamente Grupo Sura entonces amplía lo que es su operación en México, Chile y Uruguay, donde antes estaba operando con SWAM, y posteriormente entra a dos nuevos mercados, los cuales serían Argentina y Brasil, con una exposición bastante pequeña que nos parece entonces interesante. Aquí volverles a recordar entonces las estimaciones que hacíamos en meses pasados, en donde estas son las primas de lo que es la filial de Grupo Sura Suramericana S.A., donde vemos que la participación de Colombia es bastante significativa y que ya después de consolidar lo que son las operaciones de RCA en América Latina, digamos que reduce esa exposición a lo que son las primas emitidas en Colombia. Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, vean ustedes cómo el dólar pierde terreno. Esta mañana el DXY se ubica sobre los 95.73 puntos. Lo más interesante aquí es observar cómo después de unas jornadas anteriores y pre-Brexit, donde el dólar estaba tomando una fuerza importante, les recuerdo que en esa época estábamos todavía esperando que el Banco o la Reserva Federal incrementara sus tasas para finales de año, y que después de estos fuertes comentarios o expectativas mejor de unas medidas adicionales de liquidez por parte de los bancos centrales, las probabilidades por primera vez en la historia de una reducción de tasas de interés de la Reserva Federal para este año se ubican, obviamente es una probabilidad muy baja, pero se ubican por encima del 10%, frente a un 0% de un incremento de tasas. Esta menor probabilidad pues obviamente le genera una pérdida de valor al dólar a nivel global, y entonces estamos viendo cómo durante toda esta semana el dólar ha perdido terreno y probablemente podría continuar perdiendo terreno si las medidas de QE fueran reiteradas. En esa misma
línea de ideas, entonces el peso colombiano debería presentar una fuerte resistencia sobre la zona de 2.930-2.920, una zona ideal para tomar posiciones cortas. Esta mañana debería ser testeado la zona de 2.900. Y cualquier ruptura adicional, pues ustedes ven en las líneas de Fibonacci la parte más inferior sobre 2.864, pues hay que tener cautela si llegara a presentarse cualquier o reiterarse cualquier ruptura sobre la zona de los 2.900. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, simplemente unos datos interesantes que mostraban esta mañana cómo la producción de la OPEP volvió a incrementarse en el mes de junio. Estos datos preliminares pues estaban generando algo de presión bajista al precio del crudo, que en el mediano plazo podría ir a testear la zona de los $48 el barril, una zona de soporte psicológica bien importante, pero también fíjense ustedes en esta gráfica como esta zona de 49 a $50 el barril es una zona de resistencia tradicionalmente fuerte, donde podríamos entonces observar que el precio del crudo tendría algo de dificultad para poder superar esta zona en el corto plazo. Bueno, gracias Agustín. Con relación a los bonos de renta fija y ante los anuncios del director del Banco Central de Reino Unido, pues tenemos un nuevo rally en estos títulos que ya pues previamente había marcado mínimos, hoy nuevos mínimos históricos, entonces para tesoros a 10 y 30 años. También los bonos en España pues estaban registrando un nuevo mínimo de negociación y ante la especulación básicamente un cambio en las reglas de compra de títulos por parte del Banco Central Europeo, en lo que se estaba mencionando la posibilidad de incrementar el conjunto de títulos admisibles por parte de la entidad. Recuerden que hasta el momento, además de los bonos soberanos, se tenía como objetivo los títulos corporativos diferentes a sector financiero, pero con grado de inversión. Entonces esta es la parte que está generando un nuevo rally en los mercados de renta fija al día de hoy. Ya pues como ustedes bien saben y han estado acostumbrados a escucharnos, cada vez el nivel es un poco más difíciles de defender desde el punto de vista de riesgo de crédito, simplemente justificado pues por todas estas políticas monetarias cada vez pues más expansivas y que, como mencionábamos, desde el punto de vista de efectividad en la economía real como tal, pues cada vez más en dudas. Entonces ustedes observan acá básicamente bonos alemanes en mínimos históricos también, tasas negativas del menos 0.12 para también los títulos de este país y títulos de Reino Unido marcando un nuevo mínimo con caídas de 3 puntos básicos. Entonces este escenario continúa llevándonos al extremo y también explica pues en un 99% el comportamiento del mercado local de deuda pública en Colombia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín nuevamente. Gracias, Daniel. Los bonos del Tesoro americano entonces de 10 años tocan la zona objetivo que habíamos planteado durante toda esta semana. Les recuerdo sobre esa zona de 1.40 a 1.45, zona ideal para tomar utilidades. Y entonces bien importante la dinámica que están presentando esta mañana estos bonos, porque también los bonos de 5 años están transándose por debajo del 1%. Hasta ahora se transan sobre el 0.97% y están llamando pues también la atención de los operadores, porque estos títulos tienen un primer indicio de que de alguna medida, si se aumentara la liquidez o se inyectara mayor liquidez, esos bonos podrían incluso llegar a niveles de 0.70, donde algunos operadores pues ya están planteando cerca de estos niveles. Lo cierto es que pues hasta ahora en Estados Unidos no se ha hablado de bonos con tasa negativa, pero les recuerdo que sí es una dinámica que están presentando algunos bonos en Europa. También los bonos de 30 años, pues esa ganancia fuertemente histórica que han presentado más de 10 puntos básicos, que también está llamando la atención de los operadores. Y diríamos que para esta jornada de viernes, les recuerdo, el día lunes festivo en Estados Unidos, también esperamos que hacia mediodía disminuya fuertemente el volumen de operaciones. Feliz día para todos. Buenos días a todos. En el tema TES vamos acercándonos a la parte baja del rango expuesto ya en la jornada anterior, donde les dijimos que íbamos a estar entre el 7.65 y el 7. Hoy estamos operando al 7.16 debido al rally mundial de renta fija, como bien lo explicaron Daniel y Agustín. Esto nos genera nuevas oportunidades en muchas opciones del mercado. Por ejemplo, los títulos VRs,
los títulos de deuda corporativas atados al IPC, los bonos y los CDTs financieros tasa fija, que están manejando más o menos un spread de 170 a 200 puntos básicos frente a TES. Entonces, todas estas bajadas de TES hacen más atractivo aún otro tipo de opciones en el mercado para que lo evalúen. De resto, niveles abajo 7.14.7 y arriba 7.35, 7.45, mucha volatilidad, muy poca profundidad en las pantallas y una fuerte intención de compra por parte de los inversionistas extranjeros. Esto desearles a todos un excelente día, un excelente mes de julio y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.